de satisfacción que es diferente de otro nivel de satisfacción, diferente de otro nivel de satisfacción y de otros más que pudiesen estar acá. Bueno, de hecho están. Lo que pasa es de que todo este plano, todo esto que le llamamos mapa de indiferencia, representa el espectro total de las probabilidades de consumo y que pueden convertirse en posibilidades de consumo, pero que el sujeto solo está resaltando 3 de ellas, ¿verdad? Pero aquí hay infinitas posibilidades de consumo. O sea, todo lo que le determine la imaginación, lo que piense, o sea, según su creatividad, bueno, ¿qué sería lo que él quisiera para efectos de satisfacer sus necesidades? Inclusive, según los economistas de la corriente subjetiva, estar en la colina del placer, en lo último, en lo infinito, donde tuviera de todos los bienes habidos y por haber y que pudieran satisfacerle todas las necesidades que pudieran existir. Claro, es una cuestión utópica totalmente, pero los economistas lo plantean de esa manera para que tengamos la idea de que este plano, este mapa de indiferencia muestra todo ese espectro de posibilidades y probabilidades de consumo. Pero hasta aquí sigue siendo una cuestión subjetiva, imaginativa, lo que el sujeto quisiera, no implica lo que el sujeto puede. Y ahí está la diferencia. Entonces, Licenciado, esa curva se le llama también o se puede determinar como cóncava hacia abajo. ahorita vamos a eso. No. Derivado de la observación de esas curvas, se manifiestan estas 3 características, que es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de estar haciendo el análisis. Esas características son, primero, que son descendentes o decrecientes de izquierda a derecha. Luego, como otra característica, que no pueden cruzarse o intersecarse. Y la tercera es que son convexas al origen, no cóncavas, sino convexas al origen. Y ahorita vamos a ver por qué. Son descendentes o decrecientes de izquierda a derecha, como las vemos, ¿va? Efectivamente, si las vemos de aquí para acá o de aquí para allá, en cualquiera de los sentidos, pero lo podemos apreciar y lo podemos acreditar de que desciende, ¿eh? Venimos de la izquierda y vamos hacia la derecha. Por eso dice son decrecientes o descendentes de izquierda a derecha. Y así son todas las curvas de indiferencia. ¿Por qué son así? Va a ser la pregunta primaria que nos deberíamos de hacer. Aquí hay una situación que efectivamente digamos, este movimiento de arriba hacia abajo, lo que nos demuestra es que por cada unidad que el sujeto quiere aumentar en el consumo de otro bien, tiene que sacrificar algo del otro bien con el que él espera satisfacer su necesidad. O sea, él no puede obtener N cantidades de ambos bienes simultáneamente, N al infinito, no. Tiene que, en un mercado de competencia perfecta y en un mercado, es decir, en una economía de mercado como tal, lamentablemente, ¿verdad? Pero eso así lo vivimos en un sistema de mercado en la que para obtener un bien definitivamente tenemos que sacrificar el consumo de otro bien. Lo más sencillo es pensar en el dinero, ¿va? Si tenemos una cantidad de dinero y queremos adquirir pues una bicicleta, pues tendríamos que deshacernos de la cantidad que cueste esa bicicleta, pero estamos dejando de consumir probablemente o dejando de adquirir, digamos, un televisor. Entonces, hay que sacrificar algo a cambio de algo, porque así es el sistema de mercado. Entonces, lo que muestra precisamente estas curvas de indiferencia es que para obtener algo
adicional, o una unidad adicional, como se acostumbra a decir, de un bien, hay que sacrificar o hay que ceder o hay que dar o dejar de consumir de otro bien, porque no los podemos tener todos a la vez. Existen esas limitaciones desde el punto de vista objetivo, aunque desde el punto subjetivo quisiéramos todo, quisiéramos estar acá en el extremo infinito de las posibilidades de consumo. Entonces, derivado de esa situación, las curvas de indiferencia son descendentes o decrecientes. Pero hay otra explicación más, precisamente para que mantengan esa característica de indiferencia, las combinaciones de bienes X y, podríamos asumir una cuestión contraria. En lugar de que sean descendentes, asumir que fueran ascendentes, como este ejemplo acá, en donde el punto A sea equivalente, igual al punto B, lo cual obviamente gráficamente demuestra que no. ¿Por qué? Porque la combinación de bienes X y que obtienen el punto A, que es una cantidad de X y una cantidad de Y, esa suma no tiene en absoluto nada que ver con esta cantidad de bienes X y de bienes Y que puede adquirir en el punto B. O sea, en otras palabras, no son iguales, no son equivalentes y por lo tanto el sujeto va a optar por aquella que le exprese más cantidad o más cantidades de ambos bienes. Porque recuerden el supuesto de la racionalidad. El sujeto actúa racionalmente, entonces no va a pretender tener menos si puede obtener más. Entonces, no pueden ser ascendentes porque si no ya dejarían de ser indiferentes estas combinaciones. Lo mismo podemos decir acá. Si la curva de indiferencia fuera una recta horizontal, el punto A no es igual al punto B, porque si bien se mantiene la misma cantidad de bienes Y, vemos que la cantidad de bienes X es totalmente diferente. Obviamente el sujeto preferiría esto, aunque no aumente su consumo de Y, pero sí aumenta el consumo de X. En el caso de la línea vertical, aunque las X se mantengan en la misma posición, la misma cantidad, pues el sujeto optará por la situación que muestra a la que muestra B, porque aquí hay más de unidades de Y, aunque se mantenga con las mismas unidades o cantidades de X. Entonces, por eso no pueden ser ni ascendentes, ni verticales, ni horizontales. Eso que acabamos de decir está aquí explicado. Siempre habría una que es preferible a la otra, entonces ya no sería indiferente. ¿Por qué no pueden cruzarse o intersecarse? Veamos qué pasaría si así lo fuera. Esta es una curva de indiferencia, la que está punteada en rosado, y esta es una otra curva de indiferencia, la que está en línea continua en azul. Observen que el punto B está sobre la misma curva de esta línea punteada que dijimos en la rosada. Entonces digamos que esta es una curva de indiferencia, porque es convexa al origen. Ok. El sujeto estaría dispuesto a aceptar esta combinación de bienes, que es una cantidad de X y una combinación y una cantidad de Y. Pero él puede obtener la combinación que está aquí, donde hay más Y, pero para obtener más Y, tuvo que haber dejado de consumir o de adquirir unidades de X. Y a eso le parece a él razonable. Recuerden precisamente ese sentido de la significación marginal, que para obtener algo más de una cosa hay que dejar de consumir de otra, porque tenemos esa limitación. No podemos tener de todo, todo. Tiene que ser, pues, a cambio de un sacrificio de dejar una parte o una buena parte de un bien a cambio de obtener otra parte o una unidad de otro bien.
Y eso es correcto, o sea, el sujeto puede optar por la A o la B. Veamos el otro caso. Como la B es exactamente igual para la curva en celeste o azul que la de la rosada, entonces aquí no hay ningún conflicto. En la C hay una combinación de bienes XY que al sujeto pues le van a parecer indiferentes precisamente por lo mismo, porque él cambia de una posición de obtener una cantidad de consumo de X a obtener otra posición de consumo de X menor, pero aumentando Y. Entonces se cumple esa situación de cambiar o modificar su consumo de X a cambio de obtener más consumo de Y. O a la inversa, ¿eh? Si estamos en C, podemos pasar a B porque aquí el sujeto está dispuesto a dejar de consumir o adquirir bienes Y a cambio de aumentar su consumo de X. Y eso es aceptable desde el punto de vista de las curvas de indiferencia. Si eso es así, y lo analizamos matemáticamente incluso, si B es igual a C y A es igual a B, A tendría que ser igual a C. ¿Ya? Porque si hay dos igualdades, A igual a B y C es igual a B, es obvio que A tiene que ser igual a C. Pero no es así. Observen que en este punto A, la cantidad de y de X es totalmente diferente a la cantidad de y de X que está en el punto C. O sea, en la combinación C hay mucho más, o no mucho, pero por lo menos hay más de y de X que la que hay de y de X en el punto A. Entonces no pueden ser, no pueden cruzarse, no pueden intersecarse. Entonces ahí está, digamos, la explicación de esa característica. Aquí está, pues, más detallada de una manera teórica. Es lo mismo que dije. Ahora, ¿por qué son convexas al origen y no son cóncavas? Ustedes pueden tomar el mismo análisis que hicimos en el caso anterior. Observen las combinaciones de bienes XY en este punto A versus las combinaciones de bienes XY en el punto B. Y las combinaciones de bienes XY en B y las de XY en C. O sea, no hay pues opción a decir, a mí me es indiferente tener esta cantidad de X y esta cantidad de Y, cuando yo puedo tener aquí más cantidad de X, aunque sea una mínima cantidad más, y una gran cantidad adicional de Y. Entonces, aquí no es indiferente. Cualquiera que se le ponga este esquema optará por la B y no por la C, va actuando racionalmente. De igual manera, si comparamos la A con la B, hay una determinada cantidad de X, sí, que es apenas mínima, pero en B hay mucho más de X que la que hay en A. Quizás en Y es mínima la diferencia, pero recuerden que siempre si se obtiene más que menos, es preferible si actuamos de una manera racional. Entonces, esa es la razón por la cual no puede darse esa situación. Aquí A no es igual a B, ni B es igual a C, en la curva cóncava. Entonces, por lo tanto, no puede haber una indiferencia en aceptar una combinación en C respecto a una B o respecto a una A. Entonces, por eso no pueden ser cóncavas las curvas de indiferencia. Bien, derivado de ese análisis de la significación marginal, los economistas crearon una nueva, digamos, una nueva medida a través de la cual se puede establecer el valor que el sujeto le confiere a un determinado bien en términos del otro. Es decir, cuánto estaría el sujeto a sacrificar o a dejar de consumir o a ceder
con el objeto de alcanzar una unidad del otro bien. Porque si ya vimos que existe una relación directa, que para aumentar el consumo de un bien X hay que ceder o sacrificar o dar del bien Y, o a la inversa, si queremos más unidades de bien Y para consumir, tenemos que dejar de consumir X. Entonces, en esa relación de más a menos o de menos a más, entonces los economistas de esta corriente crearon lo que se llama la tasa marginal de sustitución. Es una unidad de medida de un bien en términos del otro. Casi, para que tengamos una idea, como cuando hacemos una compra. Uno de los bienes es el dinero y el otro bien es, pues, cualquier cosa. Puede ser tomates, pueden ser bicicletas, pueden ser carros, pueden ser cualquiera. Pero para adquirir ese bien hay que asumir el costo. Y ese costo es lo que se deja de consumir. Pero como todavía no estamos hablando en términos monetarios, hablamos en términos de un bien y otro. O sea, ¿cuánto de uno hay que dejar de consumir para obtener una unidad adicional del otro? O sea, ¿por cuánto es el cambio? En ese sentido, entonces a eso se le llama tasa marginal de sustitución. Entonces aquí tenemos la tasa marginal de sustitución en la cantidad de un bien o servicio o dinero, podría ser, que el sujeto, o sea, el consumidor, está dispuesto a ceder. Aquí los demás son sinónimos: dar a cambio, otorgar, sacrificar o dejar de consumir por una unidad del otro bien que desea incrementar. O sea, quiere adicionar, quiere aumentar el consumo del otro bien, pero en una unidad. ¿Cuánto le costaría, en términos del otro bien, consumir esa otra unidad? ¿Cuánto dejaría de consumir de Y si quiere aumentar el consumo de X? ¿O cuánto dejaría de consumir de X si quiere aumentar el consumo de Y? Eso es lo que muestra la tasa marginal de sustitución. Por supuesto, considerando que sin que se modifique el nivel de satisfacción. O sea, él quiere hacer un cambio, un cambio en el consumo, pero quiere mantenerse en el nivel de satisfacción que ya tiene. O sea, no quiere bajar del nivel. Claro, si pudiera subir, sería mejor, pero no quiere bajar de nivel. Entonces, ¿cómo se mantiene en ese nivel de satisfacción? Eso se determina a través de esta pequeña fórmula, llamémosle así, algebraicamente. La tasa marginal de sustitución de Y por X significa cuántas unidades de Y voy a dejar de consumir o de adquirir con tal de que pueda incrementar en una unidad la X. De X, va a ser bien X. Si se dan cuenta, aquí está Y primero, que es el bien que se va a ceder o a sacrificar. El triangulito invertido significa decremento, o sea, disminución de Y a cambio de aumento en cantidad de X. O bien, puede ser totalmente inverso: ¿cuántas unidades de X voy a dar o a ceder a cambio de aumentar en una unidad el consumo de Y? ¿En cuántas disminuye X a cambio de una unidad de Y? Y esto se puede muy bien llevar a la práctica con un ejercicio. Aquí hay una interpretación previa de cómo vamos a analizar esa tasa marginal de sustitución. En este ejemplo, como ustedes ven acá, dice que representa el valor objetivo en número de unidades, ¿verdad?, que el sujeto estaría dispuesto a dejar de consumir a cambio de agregar a su consumo una porción o unidad adicional del otro bien. O sea, no es un valor monetario, ahí estemos claros que no es un valor monetario, sino un valor en términos de bien. Por ejemplo,
la tasa marginal de las naranjas a cambio de peras es 0.5. Este coeficiente, que es un cociente al final de cuentas, es lo que nos está diciendo es que el sujeto está dispuesto a dejar de consumir la mitad de una pera a cambio de agregar a su consumo una naranja. Podría haber sido el inverso, ¿ah? ¿Cuánto tendría que dejar de consumir de naranjas con el objeto de poder consumir una pera? Pues naturalmente ahí va a cambiar el dato, van a ser 2 naranjas, ¿verdad? Para una pera. Claro, eso hay que demostrarlo matemáticamente. Entonces, observe que el tipo de cambio puede ser un valor fraccionario o mixto inclusive, pero en todos los casos es a cambio de una unidad del otro bien. O sea, es el valor que se quiere determinar del otro bien en términos de uno de ellos, del otro. Entonces se plantea así: tasa marginal de sustitución de Y por X, que aquí sería el numerador es la Y, el que va a disminuir, y el numerador es la X, que es el que va a aumentar. O a la inversa, tasa marginal de sustitución de X por Y. La X es la que va a disminuir y la Y es la que va a aumentar. Veamos aquí un ejercicio. Ya. ¿Cómo es que en el cálculo no es lo mismo tasa marginal de sustitución de Y por X que tasa marginal de sustitución de X por Y? Observen la exposición. Repito, el numerador aquí es Y. El denominador es X. En este caso, el numerador es X y el denominador es Y. Veamos en esta tabla, ¿va? Seleccionamos la tabla B, pudo haber sido la A, pudo haber sido la C, cualquiera u otra tabla. Y lo que queremos establecer es cuál es el tipo de cambio, ¿va? O sea, la tasa marginal de sustitución de un bien en términos de otro. En este recuadro, en este fragmento, en este intervalo de la tabla, que equivale al mismo que tengamos en la curva, ¿va? Ahí eso no va a cambiar. Recuerden que la curva es la representación gráfica, o sea, geométrica, de una tabla de indiferencia. Si lo vemos en términos absolutos, la diferencia que hay aquí de 10 a 6 o de 6 a 10, no importa, son 4 unidades. Y la diferencia que hay aquí de 7.5 a 12 o de 12 a 7.5, la diferencia es 4.5. Entonces, obtengamos primero la tasa marginal de sustitución de Y por X. ¿Qué quiere decir? Que en el planteamiento yo tengo la Y, que es la que va a disminuir, y la X, que va a aumentar acá como denominador. Entonces, pongo 10 menos 6 para sacar la diferencia. ¿En cuánto va a disminuir? Va a disminuir en 4. Y 7.5 menos 12, ¿en cuánto va a aumentar? En 4.5. Aquí está. Pero aquí me salió negativo, ¿ah? Y aquí lo puse el resultado en más o menos -0.89. Matemáticamente, esto es correcto. Con signo negativo, esto es correcto. Pero para los efectos de la interpretación de la tasa marginal de sustitución, ese cociente al 0.89 en negativo, hay que tomarlo en su valor absoluto. Y en todos los casos, en todos los ejercicios, en todos los ejemplos, siempre habrá que tomar en su valor absoluto. O sea, nos olvidamos del signo y solo nos vamos a concentrar en el número, en el cociente. En este caso fue 0.89. ¿Qué es lo que quiere decir? Es lo que tenemos que interpretar. Que el sujeto, el consumidor, estaría dispuesto a cambiar o dejar de consumir esta fracción
del bien Y a cambio de obtener o consumir una unidad adicional del bien X. Va a dejar de consumir Y, pero va a aumentar el consumo de X en este tramo de la tabla o de la curva de indiferencia. Entonces aquí vemos que hay algo importante, va, que la tasa marginal de sustitución cambia de valor según cambie su posición en los tramos o segmentos de la tabla o curva de indiferencia. ¿Por qué se da eso? Muy sencillo, por lo que ya sabemos. Porque la tasa de cambio de intercambio de un bien en términos de otro está sujeto a la abundancia o escasez del bien que se intercambia. Cuando el bien es más abundante, su valor en términos del otro se deprecia. Desde el punto de vista subjetivo se deprecia. Uno aprecia menos cuanto más tiene. El ejemplo aquel cuando se recibe el salario a fin de mes, entonces uno no toma muy en cuenta el valor del dinero si lo vemos en términos de monetarios, ¿verdad? Si se tiene 5,000 quetzales entre la bolsa y uno cree que es mucho, ¿verdad? Pues está dispuesto a comprar pues cualquier cuestión sin necesidad de pensarlo mucho. ¿Ya? Licenciado, solo para corregir el valor de la tasa, el TSM, usted dice que es 0.89 ya con el valor absoluto, pero según los cálculos da 0.5, porque la diferencia es de 0.5. 4 dividido menos 4.5. Ajá, me da menos 0.5. Ya no lo creo. Dicen los demás como yo. 4 dividido 4.5 da 0.888888, etcétera. Por eso está. Sí, sí da esa cantidad que usted dice, pero Sí yo da. no, o sea, sí da. Claro. Entonces tal vez tengo mal en la configuración de la calculadora. Gracias. Bien. Bueno, entonces, sí. No, mejor se la hago al final para no interrumpir. Muy bien, gracias. Entonces, lo que les decía es de que en este caso, en la tabla, según la pareja de valores que tomen, va a ser diferente la tasa marginal de sustitución. No siempre va a ser el mismo valor a través de toda la tabla o a través de toda la curva. Y repito, la explicación es de que cuando se tiene en abundancia un bien, pues el grado de apreciación o importancia que se le delega a ese bien, recuerden lo de la utilidad marginal, es menor cuanto más hay que cuando el bien escasea. Entonces, en función de eso es que hay una apreciación o una depreciación. Y en función de eso resulta la tasa marginal de sustitución. Hay bienes que por su escasez tienen más valor en términos del otro que está abundante. Y a la inversa. Entonces, por esa razón, no se confundan de que siempre vaya a ser el mismo valor. No, va a depender del tramo o en este caso, del punto en el cual se está haciendo la observación. Aquí vemos el caso contrario. ¿Va? Ya vimos que realmente tenía poco que sacrificar de uno de los bienes, en este caso era Y, a cambio de agregar una unidad de X. Y aquí lo vamos a ver al revés. Los valores siguen siendo los mismos. Si se dan cuenta en términos absolutos, aquí cambia en 4 unidades, aquí cambia en 4.5 unidades. Hacemos la misma operación, pero ahora las unidades de X son las que van a disminuir. Las que se van a sacrificar o se van a ceder con tal de obtener más unidades de Y. Entonces, al dividir menos 4.5 entre 4, pues da matemáticamente menos 1.125. Ese es lo matemático. Pero ya saben que hay que tomarlo en su valor absoluto, que es 1.25. Quiere decir que el consumidor está dispuesto a cambiar o dejar de consumir una unidad y un octavo adicional de esa unidad de X a cambio de obtener o agregar o consumir una unidad
adicional del bien Y en ese tramo de la tabla o curva de indiferencia. Es, en otras palabras, el valor de cambio o intercambio del bien X en términos del bien Y. Entonces, si lo queremos observar desde el punto de vista geométrico, según el ejercicio pasamos de este punto, ¿ya?, a este punto, sacrificando una cantidad de Y con tal de aumentar el consumo de X. La tasa marginal de sustitución en este caso, pues nos dio un resultado que ya lo hicimos matemáticamente. Pero igual podemos hacer la operación inversa, ¿va? Si de este punto queremos ver cuánto hay que dar a cambio de obtener una unidad más de Y. O sea, pasar de X, que está en 20, perdón, en 10, a pasar a Y, que va a estar en ¿qué? Arriba de... Ahí está calculado, ¿va? Pero ya matemáticamente lo hicimos y ese va a ser el dato. Entonces, siempre hay que dar o ceder o dejar de consumir algo de un bien para aumentar el consumo del otro, o dejar de consumir de este otro para aumentar el consumo del primero. Pero el término real, ya el cociente al final, es solo un número que nos va a decir en cuánto se va a dar esa tasa marginal de sustitución. Es una operación. Bueno, y eso es lo que podríamos decir sobre las líneas, o perdón, en este caso las curvas de indiferencia. Pero nos falta algo más para llegar a establecer el nivel de máxima satisfacción del consumidor individual bajo esta metodología de la utilidad ordinal. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos aplicar los determinantes objetivos. Repito, las curvas de indiferencia o las tablas de indiferencia o el mapa de indiferencia, lo único que nos está mostrando ahí son las determinantes subjetivas, lo que el consumidor quisiera, sus expectativas de consumo, sus planes de consumo, pero eso lo tiene que enfrentar a una realidad. Esa realidad se va a dar en términos de cuánto tiene él disponible para gastar, o sea, su ingreso, su renta, su poder de compra y los precios que tengan los bienes en el mercado. Entonces, solo cuando haga ese enfrentamiento de lo que él quisiera con lo que efectivamente se puede, entonces él va a encontrar el punto óptimo o de equilibrio entre sus expectativas subjetivas y sus realidades, ¿verdad?, objetivas. Para eso se necesita crear una línea, que nos va a apoyar en el gráfico, que se llama línea de precios o del presupuesto o de la restricción presupuestaria. Algunos más le llaman la línea de oportunidad o poder de compra, porque efectivamente eso es lo que representa, no otra cosa. O sea, la línea de precios del presupuesto nos va a decir efectivamente qué se puede y qué no se puede. Entonces, teóricamente, la diagonal geométrica que atraviesa el mapa de indiferencia de izquierda a derecha en sentido descendente y totalmente lineal. Esta sí es totalmente lineal. Expresa las distintas combinaciones de bienes X y, sí, como en el caso de las curvas de indiferencia, pero con la condición de que aquí sí el consumidor puede adquirir en el mercado, con el ingreso disponible, o sea, la renta, a los precios vigentes del mercado durante un periodo determinado de consumo, porque ya dijimos que el consumidor cuenta con una cantidad fija de dinero específicamente para ese periodo de consumo. Entonces, eso es lo que se ha supuesto en el modelo.
¿Cómo hacemos para graficar esa línea de precios? ¿Cuál es el procedimiento? Primero que tenemos que saber definitivamente con cuánto cuenta el consumidor para ese periodo. Recordemos también de que el consumidor va a gastar todo su dinero en el consumo de los bienes. No va a ahorrar. Entonces, puede gastar todo su dinero en el consumo de un bien o bien en el consumo del otro bien. O sea, gasta todo comprando X o gasta todo comprando Y. Entonces, ¿cómo Licenciado, sabemos cuánto puede comprar? Pues si los precios están dados y son fijos, pues entonces la operación matemática es muy sencilla. ¿Cómo? Divide la cantidad disponible de su ingreso entre el precio de cada uno de esos bienes. Pero primero lo hace con uno de los bienes, sea X o bien con YX, no importa. El asunto es que tiene que tener los puntos extremos. Pero mira, al final yo les doy el tiempo, Alejandra. Entonces, leamos un ejercicio para poder establecer ese caso. Asumamos que el consumidor cuenta con una cantidad fija de dinero que son 60 quetzales. Que los precios en el mercado son, las X cuestan 4 quetzales. Y los bienes Y cuestan 3 quetzales. Entonces, con esa información ya puede establecer cuánto puede gastar en ese consumo de X o de Y. Pero se planifica de la siguiente manera. Dice, si yo gasto todo mi dinero comprando bienes X, ¿cuántas unidades de X puedo adquirir? En el entendido que si compro solo X, obviamente no voy a comprar nada de Y. Y si gasto todo mi dinero comprando Y, es obvio que no me queda para adquirir nada de X. Entonces, bajo ese concepto es que va a determinar él cuánto puede comprar si gasta todo su dinero en X o, ¿no?, porque es excluyente, si gasta todo su dinero comprando unidades de Y. Entonces, aquí está. Con base a esa información, lo que se quiere saber es cuántas unidades de X podría comprar con su renta de ingresos de 60. Si suponemos que el consumidor gasta todo su dinero, o sea, el ingreso, la renta, que está aquí identificada como una R, que son 60, en compra de bienes X, que él sabe que cuesta 4 cada una de esas, o sea, ¿cuántas cantidades? La Q implica cantidad. Cantidad X podría adquirir a un precio, la P es precio. Si el precio es 4, ¿cuánto puede adquirir? Entonces, es una operación muy sencilla que es dividiendo su ingreso o renta entre el precio del bien X. Aquí está simbólicamente la cantidad de X que él puede adquirir, va a resultar de dividir su dinero, 60, entre el precio de X, que es 4. Entonces aquí, si resuelven, se dan cuenta que es muy sencillo establecer cuántas unidades de X puede comprar con los 60 quetzales. Naturalmente, sabemos que son 15 unidades. A un precio de 4 quetzales, él gasta todo su dinero en unidades de X. Y lo mismo vamos a hacer con Y. Ahora, nos ponemos en el otro plano, en el otro extremo. Si gasta todo su dinero, o sea, esos 60 quetzales, adquiriendo unidades de bien Y, sabiendo que los bienes Y cuestan 3 quetzales, entonces poder adquirir, volvemos a la fórmula, llamémosle fórmula, pero es más que todo lógico. ¿Cuántas unidades de Y puedo adquirir si tengo tanto dinero a este precio de Y? Entonces, la cantidad de Y a adquirir que se puede son 60 dividido 3, 20 unidades. Entonces ya tengo
los puntos extremos de la línea de precios o del presupuesto. Recuerden que son excluyentes una de otra. O gasta solo comprando X o gasta todo solo comprando Y. Entre un punto y otro, lo que tenemos que hacer es trazar una línea recta. Esa es la diagonal que divide prácticamente en dos partes el mapa de indiferencia. Y lo vamos a hacer en el mapa de indiferencia. O sea, no vamos a hacer otro gráfico, sino en el mismo gráfico donde tenemos las curvas de indiferencia. Entre una opción y otra, es decir, entre comprar 15 unidades de X o 20 unidades de Y, se habrá una serie de oportunidades de compra mixta. ¿Qué quiere decir? Oportunidades de compra mixta, que puede adquirir tanto bien X como bien Y, pero naturalmente va a ser una combinación, tantas unidades de X y tantas unidades de Y, que inclusive pueden ser fraccionarias. O sea, con 60 quetzales de repente podría comprar 5 peras y un cuarto de pera, pero a la vez puede comprar 10 naranjas y un tercio de naranja. Y esa es la combinación, ¿verdad?, que puede adquirir en el mercado bajo esas condiciones. Entonces, el modelo acepta que inclusive pueden haber unidades fraccionarias en las combinaciones de bienes XY. Por eso dice una compra mixta, es decir, combinaciones de bienes XY que podrían ser posibles bajo las condiciones objetivas en que actúa. Las condiciones objetivas en este caso son los ingresos, en este caso el ingreso del consumidor y los precios de los bienes en el mercado. Entonces, aquí en resumen, ¿qué es lo que nos dice esa línea de precios del presupuesto? Que puede optar por cualquiera de las opciones alternas de consumo. Gastar todo su dinero adquiriendo solamente X y nada de Y, o gastando todo su dinero en compra de Y, pero nada de X, o gastar alternamente, todo su dinero, pero en una opción combinada. Si ahora lo pasamos a la gráfica, donde ya tenemos nuestras curvas de indiferencia. Aquí ahorita están, las quitamos, solo para ver cómo queda la línea de precios o del presupuesto. Aquí están los extremos. 20 unidades de Y gastando los 60 quetzales, pero nada de X. Por eso está sobre la línea. Esto quiere decir que aquí hay 20 unidades de Y, pero está 0 de X. Este punto, por el contrario, nos dice que hay 15 de X, pero hay 0 de Y. Entre este punto y este punto, trazamos la línea y cada punto, no solo los señalados, sino los intermedios. Aquí hay infinitas posibilidades reales de consumo de bienes XY combinadas. Estas son las opciones alternas de compra de bienes XY combinados. Mientras que este punto y este punto son las opciones alternas de compra del bien X o, observen que es excluyente, bien Y. O compra X o compra Y en ese punto. Pero en el ínterin hay combinaciones que se pueden adquirir de bienes XY. Aquí está lo mismo que acabo de decir, las distintas combinaciones que puede adquirir en el mercado. Una curva de indiferencia, ahora regresando, la curva de indiferencia muestra combinaciones probables de consumo, de acuerdo a los gustos y preferencias del consumidor individual. En tanto que la línea de precios representa combinaciones posibles, o sea, reales, en otras palabras, de compra o adquisición de dos bienes previstos. O
sea, la línea de precios representa las oportunidades reales de consumo de ambos bienes, o sea, las combinaciones que el consumidor puede seleccionar. Entonces, ya insertándola en el plano, nos queda así. Veamos detenidamente esa gráfica y luego la vamos a analizar. Aquí tenemos las tres curvas de indiferencia que obtuvimos de las tres tablas de indiferencia planteadas originalmente. Insisto, aquí hay infinidad de opciones de consumo. Infinidad quiere decir infinitas combinaciones de consumo de bienes XY. Es el espectro total de las probabilidades de consumo. Lo que el sujeto puede imaginar. Pero solo está resaltando tres curvas de indiferencia, porque sería totalmente imposible rellenar todo el plano, porque ya no nos dejaría la opción de visualizar con mayor claridad cuáles son esas opciones que está presentando el consumidor, ¿verdad? Como una probabilidad de consumo, de dónde estaría él realmente de acuerdo, dispuesto a aceptar, a consumir. Y tenemos la línea del presupuesto o la línea de la restricción presupuestaria ya sobre el plan. O sea, él puede imaginar, puede crear más curvas de indiferencia, va seleccionando los puntos del espectro y crear más curvas de indiferencia, las que él quiera, pero observen que la línea de precios, como lo restringe, los lleva a lo que realmente se puede. No lo que él quisiera, sino lo que realmente se puede. ¿Cómo sabemos cuál es realmente el punto de equilibrio o el óptimo del consumidor individual? ¿Cuál es ese punto que a él le genera o que le puede mostrar, en otras palabras, la máxima cantidad de bienes XY que puede adquirir en el mercado bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa y que a la vez representa la máxima satisfacción que él puede lograr bajo tales circunstancias? Entonces, veámoslo un poco más despacio acá. Si analizamos la curva de indiferencia que está en rojo, toca un punto y nada más que un punto de la línea de precios o del presupuesto. Y ese punto está dado donde hay 7, aquí no lo vemos en la escala, pero efectivamente si lo medimos, aquí hay 7.5 unidades de X y 10 unidades de Y. Quiere decir que esta es la combinación perfecta, la óptima, la que manifiesta o expresa el equilibrio del consumidor individual, donde él maximiza su satisfacción también. Ahora vamos a ver por qué. Si veamos la curva de indiferencia que está en celeste, esa curva de indiferencia corta la línea de precios en este punto y la corta en este punto. O sea, hay dos puntos en los cuales corta la curva de indiferencia la línea de precios. O sea, si la corta o la cruza, es tangente. Desde el punto de vista geométrico decimos que esa curva es tangente a la línea de precios. En este punto y en este punto. Si hiciéramos la operación matemática de establecer si en este punto el consumidor gasta todo su dinero, eso es cierto. Y si hacemos la operación matemática de si en este punto el consumidor gasta todo su dinero, también es cierto. Y si hacemos la operación matemática de si el consumidor en este punto gasta todo su dinero, también es cierto. ¿Por qué? Ya dijimos
que toda la línea de precios representa las posibilidades reales de consumo. ¿Bajo las condiciones de qué? De una renta o un ingreso disponible para el gasto y los precios de los bienes XY en el mercado. Ahora, ¿por qué no es este punto el punto de equilibrio? ¿No se le llama punto de equilibrio a este u óptimo del consumidor o a este, sino que es en este? Ya lo vamos a explicar. Primero, veamos que cuando la curva de indiferencia hace tangencia con una línea de precios de manera, llamémosle absoluta, va a ser cuando el consumidor está alcanzando su máxima cantidad de bienes XY que puede adquirir. Recuerden que máxima cantidad de bienes XY, o sea, es una combinación, no máxima cantidad de bienes Y, porque en este punto es la máxima cantidad de bienes Y, pero no es la de X. Y en este punto es la máxima cantidad de X, pero no es la de Y. La única combinación máxima de X y Y va a ser en este punto. Pero dijimos además, bueno, aquí en este recuadro lo que se quiere mostrar es que solo un punto de la curva de indiferencia hace tangencia con la línea de precios o el presupuesto. Solo en un punto. No en dos como aquí. No, bueno, no va a ser en más, ¿verdad? Pero podría haber otra curva aquí que también toca 2 puntos o más abajo otra. No, pero esta es la única. Por supuesto, podrían haber más curvas de indiferencia más arriba, pero ya vemos que lo que está arriba es imposible para los efectos de que el consumidor maximice su satisfacción. ¿Por qué? Porque no le alcanza su dinero. O sea, son expectativas de consumo, pero que de acuerdo a la manifestación real de dinero disponible, o sea, renta, ingreso y precios del mercado, eso jamás lo va a alcanzar. Aquí abajo sí podría adquirir menos, ¿verdad? Menos X y menos Y, pero dijimos que gasta todo su dinero. Entonces tenemos que buscar el punto donde gaste todo su dinero y que además represente la máxima satisfacción, aparte de la máxima cantidad de bienes XY combinados. Entonces, a ese punto donde una curva de indiferencia hace tangencia con la línea de precios o el presupuesto, se le llama punto de equilibrio. ¿Qué es lo que expresa? La máxima cantidad de bienes XY que el consumidor puede adquirir para su periodo de consumo, considerando su ingreso, o sea, la renta, y los precios de los bienes establecidos en el mercado, los cuales a su vez le proporcionan la máxima satisfacción bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Repito, las condiciones objetivas son sus gustos y preferencias, no hay vuelta atrás. Y las objetivas son el ingreso disponible para comprar y los precios que están en el mercado. De eso no puede salir. ¿Por qué es? Bueno, ¿qué es la máxima combinación de bienes XY? Sí, es evidente, ¿verdad? Al ver la gráfica es lo primero que notamos. Porque no es más de Y ni es más de X, sino es una combinación, llamémosla entre comillas, perfecta, porque maximiza lo que puede consumir de X, pero combinado con Y, o maximiza lo que puede consumir de Y combinado con X, no en forma individual, sino combinado. Entonces, geométricamente este óptimo equilibrio se alcanza cuando una curva de diferencia es tangencia con la línea de precios, eso ya lo habíamos visto. ¿Por qué esta optimización de consumo ocurre solamente cuando esa combinación de una curva de nivel hace tangencia?
este punto. ¿Por qué? Porque cuando el consumidor observa ese punto, puede confirmar que la combinación SDD muestra la mayor cantidad de ambos bienes. Eso fue lo que acabo de decir. Aquí ya está escrito en blanco y negro, para que no se pierda. Que puede adquirir con sus ingresos disponibles y los precios del mercado durante ese periodo de consumo. Pero además, esto es lo más importante. Es donde tenemos que ponerle mucho ojo también. Representa la máxima satisfacción que le es posible alcanzar. O sea, el nivel de la curva más alta, bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. No nos olvidemos de esa consideración. Porque de conformidad con el principio de racionalidad económica, el individuo, o sea, el consumidor, tratará de ubicarse siempre en el nivel de satisfacción más alto. Su ideal, su sueño es alcanzar la curva superior de su mapa. O sea, en la cima o colina del placer, como le llamaron los subjetivistas. Por cuanto en ese nivel todas las necesidades estarían total y absolutamente satisfechas. O satisfechas, ¿verdad? Pero eso ya sabemos que es utópico. Entonces, solo en ese punto donde una curva de indiferencia hace tangencia con la línea de precios o del presupuesto, alcanza el óptimo o, como se le llama, equilibrio del consumidor individual. ¿Ya? ¿Por qué no es esta? En esta curva, ya dijimos, porque cada una de las curvas de indiferencia representan un nivel de satisfacción. Y que cada uno de esos niveles de satisfacción, cuanto más cercanos estén al punto de origen o al vértice, aquí en este diagrama, al vértice, va a ser un menor nivel de satisfacción. Cuando esté más alejada, esa curva va a representar un mayor nivel de satisfacción. Pero llevado a la realidad, aunque tenga aquí miles de curvas de indiferencia, resulta que solo hay una, y nada más que una, que es la que hace tangencia con la línea de precios o del presupuesto. Entonces, aquí aclarando la situación, al enfrentar sus expectativas de consumo ideales, las curvas de indiferencia, con la realidad, la línea de precios o del presupuesto, observa que solo hay una opción de satisfacción máxima. O sea, donde puede maximizar la cantidad de bienes XY, ya mencioné que la combinación es la máxima. O sea, tenemos que tomar en cuenta los dos tipos de bienes. Y esta es la combinación máxima tanto de X como de Y. Dijimos que aquí solo era pues una combinación máxima de Y, pero no es la máxima de X. Y en este punto es la máxima de X, pero no es la máxima de Y. Solo en esto es la combinación máxima de ambos bienes que le es posible adquirir bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Hay que repetir esto siempre de bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. ¿Ah? Porque si pensáramos, si él no tuviera en cuenta o no tomara en cuenta las condiciones objetivas, sino solo las subjetivas, naturalmente él quisiera estar en la curva de indiferencia más elevada que pudiera él pensar tener, ¿verdad? En el infinito. Entonces, si estuviera pensando solo en las consideraciones subjetivas, pero como tiene que tomar en cuenta no solo lo subjetivo, sino lo objetivo, y lo objetivo es lo que lo trae a él a la realidad. Él puede estar soñando aquí, pero la realidad se la muestra en la línea de precios o del presupuesto. Y entonces le dice, sí,
está bien que quiera todo lo que quiera, pero solo a este nivel de satisfacción puede llegar. Y bajo esos términos, ¿ya? Solo este punto, ¿ya? Va a ser el punto de equilibrio, solo este punto es el que optimiza su satisfacción y maximiza su satisfacción como consumidor individual. Ahora, ¿cómo estamos seguros de que efectivamente es la combinación máxima de bienes XY? La única manera de estar seguros es que esa combinación dé, al final de cuentas, el gasto sea exactamente igual al ingreso. Porque por eso pusimos como un supuesto que el consumidor gasta todo su dinero y no ahorra. Entonces, para poder establecer si efectivamente se cumple ahí esa condición de gastar todo su dinero en compra de bienes XY, recurrimos a lo que se denomina ecuación de balance. ¿Qué queremos comprobar? Que el ingreso al dinero disponible, su presupuesto para compra, se vaya completamente, ¿va? Y a cambio tenga los bienes y servicios que él quiere. Entonces, el ingreso o renta, la R, aquí en símbolo, lo tenemos que igualar con el gasto total. ¿Y cómo obtenemos el gasto total? Pues vamos a determinar que el número de unidades adquiridas en ese momento al precio de venta de ese bien X, sumado al producto que resulte de multiplicar el número de unidades adquiridas de Y al precio de Y, nos tiene que dar igual al ingreso. Entonces, aquí resolviendo, de acuerdo al ejercicio, teníamos un ingreso de 60 quetzales. El precio de bien X fue 4. La cantidad de bien X en el punto de equilibrio es 7.5 unidades. Eso se lee en el plano, en el mapa de diferencia. El precio del bien Y es 3 quetzales. La cantidad del bien Y son 10 unidades. Estos valores de cantidad de X y cantidad de Y lo leímos. Voy a regresar porque algunos dicen, ¿de dónde salió eso? De aquí. 7,5 unidades de X y 10 unidades de Y. Creo que en la anterior está más claro todavía. No se puso, ¿ah? Bueno, aquí está. 7,5 unidades de X y 10 unidades de Y. 10 unidades de Y. Y aquí hay que leer, aunque no esté expreso, pero aquí son 7.5 unidades de X. Recuerden que las X van sobre las abscisas y las Y sobre las ordenadas. Regresando a la ecuación de balance. Entonces, sustituyendo la ecuación de balance, el ingreso o renta es igual al producto del precio de X por la cantidad de X adquirida en el punto de equilibrio. El precio de X era 4. Y la cantidad adquirida o por adquirir, puede ser que sea un momento previo, son 7.5 unidades en ese punto. El precio de Y es 3, precio de mercado. Y la cantidad a adquirir o adquiridas son 10. Es decir, resolvemos aquí esta multiplicación. 4 por 7.5 da 30 y 3 por 10 da 30. La suma, 30 más 30 da 60. Por lo que queda comprobado que el ingreso es igual al gasto. Eso nos demuestra pues que efectivamente si es correcto el punto de equilibrio que se alcanzó y en el cual
efectivamente se gasta todo el ingreso en la compra de ambos bienes. Pero ahorita vendría la pregunta, ¿por qué en los puntos de intersección de la curva de indiferencia A, sea la que está más baja, con la línea del precio, de precios sobre el presupuesto que reflejan combinaciones de bienes X y Y posibles para el consumidor, ninguna representa el óptimo? Y aun y cuando la ecuación de balance se cumplen a ambas opciones de consumo. O sea, en este punto tenemos 3 unidades de X y 16 unidades de Y. Eso fue lo que nos dio en este plano digamos, la valorización que se hizo tanto de X como de Y. En este punto 1. Observen que no estamos llamando punto de equilibrio. Es punto 1. Y ese es el punto 2. No le estamos llamando punto de equilibrio porque el punto de equilibrio ya dijimos que es este, que está acá. En este X son 12 unidades y son 4 unidades de Y. Si ustedes aplican la ecuación de balance, van a ver que esta combinación de 3X y 16Y, efectivamente, cuando lo multiplican por sus precios, va a dar una suma de 60. O sea, el dinero que se gasta si se adquiría esta combinación de bienes X y es 60. O bien, si se adquiere esta combinación de bienes X y, el dinero que se gasta son los 60 a los precios de mercado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no es ese el punto de máxima satisfacción, el punto del equilibrio, el punto óptimo del consumidor individual? Entonces, la respuesta está acá, porque cruzan una curva de indiferencia que representa un nivel de satisfacción menor, ya que la máxima cantidad de ambos bienes y que representa la máxima satisfacción está arriba, o sea, más arriba. En este caso está en esta curva roja. Pudo haber estado en esta o en una que estuviera por acá o una por ahí, pero no, porque de acuerdo a las condiciones objetivas, es el ingreso y los precios, esta fue la que alcanzó. Ya, para esto alcanzó, que es lo máximo que puede alcanzar, tanto de X como de Y combinado. ¿Ah? Entonces, aunque la ecuación de balance cumple en estos casos, se cumple, lo que no se cumple es el equilibrio u óptima satisfacción, que solo la dará la curva superior, que haga tangencia, no sea secante, ni que se cruce, ni que se interseque, sino que haga tangencia con la línea de precios o de la restricción presupuestaria o de las oportunidades de consumo. Bueno, hay que terminar ese tema. Ahora sí, vienen todas las preguntas. Déjense venir, que ya después vamos a tener nosotros las propias. Bueno, sí, adelante, Luis Fernando. Buenas noches, Lick. Yo tenía unas cuantas preguntas con relación al tema que estamos viendo hoy. ¿Me puede escuchar? ¿O mucho ruido? Sí, escucho. Con relación a las curvas, ¿por Ajá. qué en este caso es convexa y no es cóncava? Con relación a la explicación que había dado anteriormente con este ejemplo, de que no no cumple los lineamientos, pero en otros casos sí puede ser cóncava. También, ¿cuál es la gran diferencia entre ambas gráficas y cuándo utilizar convexa y cuándo utilizar cóncava? Ya que a la hora de tratar de la tasa marginal de sustitución pueden ser ambas. A la hora de ver el punto de equilibrio nos estaría dando el dato para poder localizarlo también. Ya. En principio no pueden ser cóncavas jamás. Y la explicación es que
el sujeto, ya lo dije, cuando cuenta en abundancia de un bien, su grado de apreciación o importancia es menor que del bien que tiene escaso. Y como siempre, debe realizarse un sacrificio, que no se puede tener todo a la vez, sino que para poder agregar el consumo de un bien, tiene que sacrificar el consumo parcial, aunque no sea total, el consumo del otro bien. Esa le da la característica de ser convexa al origen. Cóncava no va a ser ninguna curva de indiferencia. En otros modelos económicos donde estemos viendo otra cosa, por ejemplo, en producción, ahí sí podría haber una opción probable de que la curva sea cóncava. Pero en este caso, en este modelo, jamás va a ser cóncava, sino que va a ser convexa. Entonces, no puede dar lugar a dudas ni a confusión, pero precisamente por esa razón. Recuerden que la convexidad se da en razón de que para poder agregar consumo de un bien, tiene que dejar de consumir de otro bien. Y eso es muy sencillo. Piense en su presupuesto. Ya usted recibe, digamos que a principio del mes, una determinada cantidad. Y dice, este mes voy a comprar más carne que la del mes pasado en su presupuesto, porque el mes pasado compró más verduras. Pero entonces, si va a comprar más carne, no le va a quedar suficiente dinero para comprar la misma cantidad de verduras que compraba antes. Entonces, tiene que sacrificar el consumo de un bien o un servicio con el objeto de poder consumir más del otro bien o el otro servicio. Y eso es lo que le da precisamente la convexidad a la curva de indiferencia. Y recuerden que hay una significación marginal, que es la tasa marginal de sustitución. Es la que le va a decir realmente cuánto debe dejar de consumir con el objeto de agregar una unidad más del otro bien. Entonces, por eso, cuando se está estudiando las curvas de indiferencia, se habla precisamente, de la tasa marginal de sustitución para comprender ese hecho de que obligadamente va a tener que sacrificar el consumo de un bien con tal de aumentar el consumo del otro bien. No puede en ningún momento aumentar ambos consumos porque no, eso al enfrentarlo a la realidad no se va a cumplir jamás. De acuerdo, entonces la convexa, más que todo lo vamos a estar utilizando en bienes y servicios cuando estemos evaluando esos temas. Ya para lo que es la de cóncava, estaríamos hablando de otro tema, otro modelo de producción, como usted mencionaba, es algo totalmente diferente, ya que en la convexa hay que sacrificar una parte, si es X o es Y, pero no podemos obtener ambas. O sea, sí podemos obtener ambas, pero hay que sacrificar cierta parte. Claro, eso es. Ok, gracias, Lek. Ok. Sí, ahorita Pati, a Cindy nada más le contestamos de que efectivamente mañana hay clases, no se olvide. Y mañana la licenciada Zacarías pues tiene ahí ya preparado algo para ustedes para que podamos repasar. Vamos a hacer más ejercicios y también le vamos a enviar otros para que tengan propuestos y resueltos y ustedes le den seguimiento a eso. Porque recuerden que después de mañana no vamos a tener clases, sino hasta después de los exámenes. Precisamente por la programación que hay, el martes y el jueves de la semana entrante ustedes van a estar en exámenes de otros cursos. Entonces nos vamos a ver después de mañana hasta el martes 23, creo que es, o 22, pero por ahí. Entonces sí, mañana vamos a tener un digámosle que es un como repaso. Patti tenía la palabra. Sí, buenas noches. Solo una pregunta, ¿por qué una curva de indiferencia no puede tener una pendiente positiva? Por lo que decía anteriormente. Porque precisamente para tener más cantidad de un bien, tiene que sacrificar el consumo de otro bien.
No puede crecer, en otras palabras. ¿Ah? No puede tener de ambos bienes más, sino que lo lógico es, voy a consumir más pan, pero voy a tener que sacrificar parte del presupuesto que tenía para las tortillas, por ejemplo, o parte del presupuesto que tenía para los frijoles. Entonces, por esa razón es de que no es creciente. Y además, si pensáramos que fuera creciente, ya no serían indiferentes, porque si se planteara de una manera subjetiva como más cantidades de ambos bienes, entonces al sujeto ya no le serían indiferentes. Y recuerde que la curva se llama de indiferencia, porque las combinaciones al sujeto le tendrán que ser indiferentes para poder ubicarse en una u otra posición, según lo que al final convenga de acuerdo al presupuesto. Esa es la razón. Muy bien, gracias. Y solo una cosa, por ejemplo, las curvas definitivamente no se pueden cruzar, porque si no esto se traduciría como dos niveles de satisfacción distintos. Exacto. Ok. Muchas gracias, licenciado. A la orden. ¿Alguien más? Disculpe, yo solo tenía con una duda en el caso de los intervalos, ¿cómo voy a saber yo qué números son? Muy bien, buena pregunta. Por aquello de que se lo ponen en un examen, dice usted, me imagino. Está intuyendo algo. Bueno, sí, definitivamente tendría que decirle, bueno, la pareja tal o en el intervalo tal determina la tasa marginal de sucesión. Sí, ahí no, si se queda a criterio, cada quien va a dar una pareja que al final no va a ser estándar, pues, y en un caso de una prueba, lo que se pretende es obtener respuestas estándar, ¿verdad? Para poderlas calificar. Si no, imagínense, no se podría, bueno, se calificaría, claro, pues, pero ¿cuándo se termina esa calificación? Sí, se le notifica siempre en qué rango o en qué intervalo se necesita que usted demuestre cuál es la tasa marginal de sustitución. Muy bien. Otra pregunta. Bueno. Entonces, el cuadrito que dijo que era decremento es el que va para arriba o es el que va para abajo. No, el que disminuye. Ese en el triángulo inverso, que parece una B, digamos, con una B, así. Esa es disminución. Y cuando la tiene así es aumento. El triángulo es aumento. Si está con la base en el piso o si está invertido con el vértice hacia abajo es decremento o disminución. Gracias, Lee. A la orden. ¿Alguien más? Esa parte que está explicando ahorita, Lick, de la V, eso sí no... No, que en simbología matemática, cuando usted pone el triángulo, que la base es la ancha, eso significa incremento o aumento. Y cuando lo pone al revés, con el vértice, o sea, la punta hacia abajo, quiere decir lo contrario, disminución o decremento. A eso se refiere. Ok, gracias. Muy y bien. Solo para clarificar, usted dijo que esto, la curva de indiferencia o la convexa nunca puede ser hacia arriba, pero hay casos que he visto en algunos libros que sí existe convexa hacia arriba. ¿O me equivoco? No, revise bien ese subtexto porque no. Para un modelo como este, no va a existir. Como le decía, cuando en microeconomía 2 mira la teoría de la producción, ahí sí es probable cuando miren las isocuantas o las iso, no sé qué, que tiene ese modelo, es probable que sí, o que haya una parábola, inclusive en matemáticas, sí la hay, pues. Pero en este modelo de teoría económica no va a poder tener una cóncava, tiene que ser una convexa. Ahora sí ya lo entendí. Gracias, Lec. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos mañana.
Feliz noche, licenciado. Gracias, Igualmente. licenciado. Siempre a la misma hora, ¿verdad? De 7 a 8:30. Exactamente, a la misma hora. Feliz Ok, gracias. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Igualmente, feliz noche.